Hay una palabra buena el día de hoy. Hay una palabra para usted, hay una palabra. Yo le he pedido mucho al Señor que me hable, que me dé una palabra bonita el día de hoy para conmemorar el Día de las Madres. Y yo quiero que usted abra su Biblia. Vamos a 1 Samuel 1. Y ahí vamos a estar en esta mañana. No lo lea, solamente búsquelo, déjelo ahí. 1 Samuel 1, vamos a estar leyendo en Nueva Traducción Viviente. 1 Samuel 1, los chicos me disculpan allá atrás, no les pasé los versos, pero vayan conmigo que solamente vamos a estar ahí el día de hoy, amén. Y entonces, nuestro propósito aquí, en esta casa del Señor, es como siempre, nosotros poder honrar al Señor y adorarle. Siempre nos reunimos, aquí el propósito principal de nosotros reunirnos en esta casa es adorar, honrar y agradecer el nombre de Jesús. Pero cuando nosotros nos juntamos aquí, no sé si ustedes han visto una promoción que ha salido últimamente que dice Ame Coro. Entonces esa promoción básicamente lo que dice Ame Coro tiene muchas connotaciones. En el dominicano Ame Coro es no me dejes solo, ve conmigo, ¿verdad? Entonces, la idea de hacer coro, como nosotros decimos, los jóvenes, es que nosotros nos juntemos. Porque cuando nosotros nos juntamos, hay una coinonía, hay una complicidad. Que nosotros, los hermanos, nos juntamos a adorar el nombre del Señor, juntos, ¿verdad? Y entonces agradecemos mucho al Señor por eso. Pero hoy nosotros honramos a todas las madres que están aquí, y la realidad es que nosotros no tendríamos un mundo si no hubiese madres, porque todos nosotros hemos salido del vientre de nuestra madre y no hay forma en la que usted piense en una madre si usted no puede pensar automáticamente en el amor, ¿verdad? En el cuidado principalmente que tiene una madre con sus hijos. Pero como hoy es un culto de jóvenes, yo tengo que ponerme, ¿verdad?, desde el punto de vista de los jóvenes también, no necesariamente desde el punto de vista de las madres. Así que nosotros, a medida que vamos creciendo y que vamos pasando por la vida, nosotros vemos nuestras madres de diferentes maneras, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted tiene 4 años, usted piensa que su mamá es Superman, su mamá puede hacer de todo. No hay nada que mi mamá no pueda hacer. Pero cuando yo tengo 12 años, ya yo pienso que mi mamá no lo sabe todo, sino que el que sabe soy yo ahora. ¿Le parece eso? Pero cuando usted tiene 14 años, usted piensa que su mamá no sabe nada. Porque ya en ese momento ya somos adolescentes, no sabemos nada. Pero cuando tenemos 18 años, lo que nosotros pensamos es, mami está obsoleta, mami se quedó atrás. No entiende nada de estos nuevos tiempos, porque estos nuevos tiempos solamente lo entiendo yo. Pero cuando llegas a los 25 años, yo he pasado por todas esas ya, voy por ahí. Cuando llegas a los 25, entonces piensas, la verdad es que mami sabe una cuanta cosa, Vamos como cambiando el cassette. Y cuando llegas a los 35, que es más o menos por donde yo voy, antes de usted tomar una decisión, usted dice, déjame ver qué piensa mami. Y cuando llegas a los 45, piensas, me pregunto qué diría mami en todo esto, ¿verdad? ¿Qué pensaría mi mamá en esta situación? Y los demás, mayores todavía de 45, entonces pensarían, ¿cuánto me gustaría poder hablar con mi mamá de nuevo? Y mi pastor siempre dice que uno entiende el valor de sus padres cuando tú tienes tus hijos. Yo realmente con Lucas y con Caleb nosotros hemos aprendido el valor, el sacrificio, lo que se necesita, como uno dice, para tirar a un muchacho para adelante. ¿Qué tanto hay que invertir?
No solamente dinero, pero tiempo, valores, calidad. ¿Por qué? Porque usted está creando un ente que se va a insertar en la sociedad. Y usted quiere que lo que a usted le enseñaron, esa persona pueda llevarlo también. ¿Sí o no? ¿Va conmigo? Y y al mismo tiempo entonces el Señor nos da un corazón agradecido porque nosotros entendemos cuánta paciencia se requiere tener para ser una madre. Yo no sé si ustedes lo vieron aquí, pero Yamel estaba parada, ella estaba hablando y entonces Lucas estaba levantando la mano y Caleb estaba haciendo esto. ¿Lo vieron? Ahí mismo, y ella tratando de controlarlo. Y eso me ayuda mucho a ilustrar una historia que yo escuché en estos días, que dice así, que había una mamá que iba con su hija en el carrito, estaba empujando el carrito del supermercado, y entonces la madre iba con la nena sentada en el carrito, como uno la lleva. Pero la niña, siendo niña, estaba insoportable, gritando y llorando, guay, 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 guay. Y la madre entonces dice, cálmate, Rosa. Ya casi nos vamos, Rosa. Tranquila, Rosa. Todo va a estar bien. Y entonces uno de los que atienden el supermercado, un empleado del supermercado, le dice, señora, a usted hay que darle un premio por la paciencia que usted ha tenido con la pequeña Rosa. Y la señora le dice, es que Rosa soy yo. Así mismo es. Y entonces vamos a la palabra ahora. Vamos a la palabra primera de Samuel 1. Vamos a leer una historia. Yo he predicado de esto antes, pero yo quiero que veamos algo totalmente diferente. Primera de Samuel es un libro que se trata acerca de tres grandes hombres, ¿verdad? El profeta Samuel, el rey Saúl, que fue el primer rey, ¿verdad? Puesto, y luego se trata del rey David, que fue un rey conforme al corazón de Dios. Así lo dice la palabra. Pero lo increíble de este libro que presenta tres grandes hombres es que comienza con una mujer. Este libro comienza con una mujer y lo que Dios hizo a través de ella, porque esta mujer era una mujer infértil y dio a luz a este profeta. Yo leí esta semana que pasó, que lo leí en las redes sociales, que decía, me gustó mucho, decía que cuando Dios quiere hacer algo grande, usa a un hombre, pero cuando Dios quiere hacer un trabajo extraordinario, usa a una mujer. Y en este libro hay tres cosas que nosotros queremos resaltar, ¿verdad? Y la primera cosa, yo tengo una presentación, ¿verdad?, de PowerPoint, si me la pueden poner. Muy bien, pónganme la primera. Muy bien, las mejores mamis, yo puse aquí, las mejores mamis han pasado grandes problemas. Grandes problemas. ¿Se identifica usted con eso? En su vida, cuando usted ha pasado diferentes situaciones. Y entonces vamos a la palabra. Yo quiero que veamos el verso 1. Vamos a leer verso 1 y 2. Dice así, había un hombre llamado Elcaná que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Entonces, nosotros podemos ver varias cosas aquí. Número uno, que Ana no tenía hijos, lo dice la palabra, era infértil, y en la cultura judía, tener hijos, tener muchos hijos, era un símbolo de bendición, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos ver que dentro de esta situación, en algunos lugares culturalmente se permitía que el hombre pudiese tener
2 esposas basado en la situación que tuviese en ese momento. Quizás, la Biblia no lo dice, pero quizás la situación era que como Ana no podía tener hijos, entonces Elcana lo que hizo fue que buscó una segunda esposa y entonces tuvo hijos con esta. Van conmigo, ¿verdad? Pero en el punto número 3 que está en la diapositiva, dice, no, ponme la anterior. Dice que era aflicción, era un símbolo de aflicción. Verso 11, vamos a verlo. Vaya conmigo. Verso 11, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración, entonces te lo devolveré. Parémoslos ahí. Pero en el verso 10 dice que Ana, con una profunda angustia, quiere decir que ella estaba afligida, porque no tener hijos era símbolo de aflicción, ¿verdad? Y entonces, vamos atrás de nuevo, ahora vamos al verso 4. Decía que cuando Elcana presentaba su sacrificio, antes de entrar a esa parte, decía que habían 2 esposas, ¿verdad? Penina y Ana. Pero Ana, al no tener hijos, entonces cada año había que ir a presentar sacrificios y ellos iban a un lugar a presentarlo. Lo vamos a leer ahí. Pero en este caso lo que pasaba era que Ana tenía una rival. ¿Por qué? Porque Penina sí tenía hijos. Vamos a verlo. Vamos a leer desde el verso 3. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. Y usted dirá, una porción selecta, pero cuando nosotros vemos en otras versiones de la Biblia, dice que le daba una doble porción. ¿Por qué? Porque independientemente de que Ana no tuviese hijos o no, su esposo Elcana, que estaba ahí con ella, la valoraba. ¿De acuerdo? Y vamos de nuevo a la presentación, por favor. Yo decía que tenía una rival porque esta persona, Ana, ¿verdad?, no tenía hijos. Había otra esposa que sí tenía hijos. Se daba la situación de que una vez al año iban a ofrecer el sacrificio, pero Ana estaba afligida. ¿Van conmigo hasta ahí? Y entonces, el primer punto, y me puede pasar al próximo slide, es que tu valor ante Dios no está dado por tu capacidad de reproducirte. Tu valor ante Dios viene porque Él te amó primero y te escogió como suyo y como suya. Amén. Dios te ama tal y como tú eres. Y es importante que nosotros podamos entender eso el día de hoy. Y me ayuda a ilustrar eso, la relación que tenía el esposo con la esposa. Que independientemente de la situación que hubiese ahí, por lo cual ella estaba afligida, él la respetaba. Y dice la palabra que le daba una doble porción. Amén. El segundo punto que yo quiero que veamos esta mañana es que las mejores mamis mantienen prioridades claras. Prioridades claras. Y yo quiero entonces que vayamos al verso 9 en este caso. Y vamos a leer a partir de ahí para que nosotros veamos lo que pasó. Dijimos que estaba la situación
de estas dos personas con un esposo. Dos esposas, un esposo, fueron a ofrecer sacrificios como lo hacían una vez al año a este lugar, ¿verdad? Y entonces llegaron al lugar y vamos a ver qué sucedió. Una vez, después de comer lo que fue, verso 9, estoy leyendo, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba allí sentado sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se cortará el cabello. Y muchos de nosotros sabemos lo que esto significa. Cuando nosotros venimos delante del Señor con lágrimas en nuestros ojos y dolor en nuestro corazón y oramos al Señor, pero hay una cosa que se llama prioridad. Prioridad es cuando usted pone cualquier cosa encima de lo que haya. O sea, que en ese momento ella ejercitó su relación con Dios y puso todo lo que ella tenía delante de Dios. ¿Se identifica usted con eso? Y no hay indicio en la Biblia de que ella diga que ella se le quejó a su esposo o que ella fue a pelear con la otra esposa. No hizo eso primero. Y mire que para mí eso es una gran lección. Porque quizá lo primero que yo haría en cualquier situación es tratar de resolverlo yo, en vez de llevárselo al Señor primero. Y dice la palabra que estaba angustiada, con lágrimas en los ojos, con dolor en el corazón. Pero ella hizo algo muy importante. Y fue que en el verso 11, mire cómo ella comenzó a orar. Dice, oh Señor de los ejércitos celestiales. Apeló al carácter de Dios. Apeló a la autoridad y a la soberanía de Dios que es sobre todas las cosas. Amén. Y entonces, luego hace esta oración, entregó todo. Y nosotros podemos ver en el verso 17, hubo una situación ahí con el sacerdote, pero luego que ella le explicó lo que estaba pasando, de que estaba angustiada, de que pasó esto, de que me siento así de esta manera, el sacerdote, y le dijo que estaba orando al Señor para que el Señor sea quien maneje esa situación. Entonces le dijo, verso 17, en ese caso Elí le dijo, ve en paz, que Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y yo no sé a usted, hermano, pero yo pienso que nosotros, cuando una persona nos pide orar, nosotros debemos de orar. Y lo que hizo el sacerdote en ese momento es que hubo un deseo de bendición de parte del sacerdote. Y pienso que para nosotros de igual manera, eso es un ejemplo, de que nosotros pudiésemos, de que nosotros debemos y tenemos el deber y podemos hacerlo, de que cuando hay una situación que angustia en la familia, en su casa, en su trabajo, en cualquier lugar, nosotros podemos orar. Nosotros podemos orar. Y dice en el verso 18, oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Y hay un punto muy importante en ese verso que nosotros podemos ver ahí en el 18, que una vez que entregó su carga al Señor, ya no estuvo triste. Oró y tuvo fe. Y entregó su carga al Señor. Y se fue, dice,
Y es que la paz que sobrepasa todo entendimiento estuvo con ella y le inundó en ese momento. Yo pensaba ayer, Abril, que compartía la palabra con nosotros anoche, compartió un testimonio de ella de cómo le fue en una clase y pensaba anoche cuando pensaba en este mensaje, en ese punto específicamente, cómo ella pudo descansar, porque cuando ella pudo descansar fue que el Señor entonces comenzó a trabajar. Y veo este punto en nosotros, me veo muy reflejado en él, donde nosotros muchas veces queremos hacer las cosas. Vuelvo y digo, número uno, queremos coger las cosas nosotros mismos y resolverlas. No es lo que nos enseña la palabra. Y número dos, hasta que nosotros no conseguimos lo que queremos, entonces estamos como intensos, como nosotros decimos. Y hacemos y buscamos, pero no descansamos en el Señor. Y el último punto que yo quiero resaltar de aquí es que yo pienso que Samuel tenía un privilegio. Y yo pienso que muchos de nosotros tenemos privilegio, los jóvenes principalmente, en este día, de nosotros tener madres que oran. Yo pienso que hay una conexión especial entre la oración de una madre que ora por sus hijos, entre la oración de una madre que ora, porque yo no sé si usted lo piensa, pero yo sé que el Señor me ha librado de muchas cosas, porque yo tengo muchas madres que oran por mí. Amén. Amén. Y entonces vamos a leer ahora los versos que van del 19 hasta el 23. Dice así: temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Y dice en el texto, hay una explicación que dice: porque el Señor escuchó. Samuel quiere decir porque el Señor escuchó. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Elcana le dijo: haz lo que mejor te parezca. Verso 23. Acordó Elcana: quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Y entonces yo quiero que me pongan el próximo slide ahora, que dice que las madres prometen, hacen planes y los cumplen. Y eso nosotros lo podemos ver. Nosotros lo podemos ver en esta palabra. ¿Por qué? Porque ella le hizo una promesa al Señor. Cuando en ese lugar ella hizo esa oración, ella le dijo: si tú me das ese hijo, entonces yo lo voy a llevar a tu templo y permanecerá allí. Pero me parece muy particular esto en la palabra. ¿Por qué? Porque el niño nació. Dice la palabra que el niño nació. Entonces, ¿por qué no llevarlo al templo tan pronto el niño haya nacido? ¿Por qué? Y esto nosotros tenemos que aprender a interpretarlo, Nosotros tenemos que aprender a interpretarlo. ¿Por qué? Porque aquí lo que la palabra nos enseña es que nosotros como padres tenemos la responsabilidad con los niños de nosotros llevarlos de la mano. Debemos nutrirlos, porque no era solamente dar el pecho, ¿verdad? Sino que es enseñarle valores a ese niño, enseñarle valores cristianos,
Enseñarlos, como yo decía en un principio, a ser entes que se van a insertar en una sociedad donde nosotros sabemos lo que hay allá afuera. ¿Ustedes han escuchado los casos de corrupción que han pasado últimamente? Entonces nosotros tenemos que llevar personas que van a hacer la diferencia. Personas que van a ser la sal de este mundo. ¿Y por qué? Porque la educación comienza en el hogar. Nosotros debemos criar nuestros hijos bajo la palabra de Dios, bajo el sonido de la palabra. ¿Por qué? Porque ese hijo que yo se lo voy a entregar al Señor, no es mío, el Señor me lo dio, pero es prestado. Y yo tengo que entregárselo a Él. Y entonces cuando yo se lo devuelva, que era lo que ella quería, yo quiero entregarte a un niño que ahora te sirva. Un niño que sepa tu palabra, un niño que te conozca, un niño que vaya a servir y a hacer tu obra en lo adelante. Y lo que pasa en esto es que cuando ella fue específicamente a llevar el niño, entonces ya el niño estaba listo. Cumplió su promesa. Dice que prometió a Dios. Dice que planeó nutrirlo y entregarlo al servicio. Lo podemos ver ahí. Y número 3, cumplió cuando Dios le concedió. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude en este punto, a nosotros poder prometer y a nosotros poder cumplir. Dios nos da hijos para que nosotros los enseñemos, para que nosotros los nutramos, para que nosotros los llevemos. Pero luego nos da hijos también para que nosotros los lancemos, para que nosotros los llevemos y llevemos gente capaz. Y esta mañana yo quiero dejarte con 3 pensamientos finales. Ya voy a terminar. 3 pensamientos finales. Y los hemos visto. Número 1, pueden pasar al próximo slide. Eres valiosa, eres valioso para el Señor. Diga, soy valioso, soy valioso. Dios te ama, no importa, no por lo que tú hagas, no por lo que tú puedas hacer, no por lo que tú tengas. Dios te ama por quien tú eres. Número 2, cuando experimentes dolor, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan, hermano. No he visto una sola vez que yo he podido experimentar dolor en mi vida. Y miren que nosotros hemos pasado múltiples situaciones. Y Dios siempre tiene un plan. Nosotros hemos visto la mano de Dios. Personalmente en mi casa yo he podido verla. Y punto número 3, y esta es tu parte. Esta es tu parte. Tú necesitas priorizar cómo vas a vivir tu vida. Verticalmente, número 1, tu relación con el Señor. Lo vimos ahí, Lo vimos ahí en la palabra. Número 1, priorizar. ¿Usted sabe lo que quiere priorizar? No importa lo que está abajo. Yo lo pongo arriba. Mira, hermano, y yo voy a hacer un paréntesis en este punto, porque como jóvenes y muchas veces como adultos en el día de hoy, nosotros estamos muy enfocados en lo que pasa en las redes sociales. Y hay un plan para que la iglesia se desvíe con farándula. Yo quiero que usted sepa eso. Hay un plan para que el mundo se desvíe a través de farándula. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir esto. Atiéndame a mí. Ahora atiéndame aquí. Los jóvenes. ¿Cuántos saben quién es Honguito? Levántenme la mano. ¿Saben, verdad? Saben, ¿verdad? Porque lo han escuchado. Entonces yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cuántos de ustedes han leído todos los días la palabra del Señor esta semana? No me levanten la mano ahí. Pero sí saben quién es el otro, ¿verdad? Entonces hay un plan para que la iglesia se desvíe de buscar el rostro del Señor. Y usted tiene que hacer prioridad. Esto es priorizar. Priorizar quiere decir que yo hago un compromiso de que si todos los días yo voy a hacer algo a las 7 de la mañana, como yo tengo que ir a trabajar, usted tiene que ir a trabajar todos los días, ¿verdad? Y usted no llega tarde casi nunca, por razones ajenas a usted quizá, pero no porque usted quiere. El compromiso de priorizar mi relación vertical primero con el Señor.
Y luego horizontalmente con mis hermanos, con los que están en mi casa, con mi familia, con mis hijos. Priorizar. Y para terminar, si tú quieres que Cristo sea el centro de tu hogar, primero tienes que darle el centro de tu corazón. Dios te bendiga, amado hermano.